ver. Les quería decir que estoy revisando, bajando, digamos, las actividades número 1 que ustedes presentaron, ¿sí? Así que en el curso de hoy o mañana ya les voy a enviar las devoluciones. He visto varios ya, están bastante bien. Creo que es un tema que, bueno, para hacer una actividad inicial de presentación de los conceptos que nosotros comenzamos a trabajar, que era el concepto de cultura de aprendizaje, que nos permitía un poco pensar, ¿sí?, eh, sobre la relación entre estos dos conceptos, ¿sí? Voy compartiendo pantalla, denme 2 segundos, que no la puedo ver. Bien. Había una tarea, ¿sí?, que era un poco la lectura de 2 materiales que yo les había dejado, que tenían que ver con 2 textos. Uno de los textos es Cecilia Siperovich y otro de los textos es Miskila Lego, que es un texto que trabaja el concepto de subjetividad, ¿sí?, para tener algunos elementos conceptuales que nos permitan pensar, a este sujeto que aprende. Bueno, voy a hacer lo que ustedes me han enseñado porque la verdad que no sé dónde está, no me aparece el Power. Pero bueno, no importa, si aparece o no aparece, igual vamos trabajando. Entonces, en función un poco de la lectura que ustedes, que yo les había dejado, ¿sí?, con la intención de avanzar, digamos, en esta relación entre el concepto de sujeto y el concepto de aprendizajes, es que nosotros vamos a comenzar en esta primera parte a posicionarnos teóricamente con esto que nosotros hicimos en las clases pasadas, que es un poco abrirnos a este concepto de aprendizaje. Entonces, en esta primera parte lo que vamos a hacer es un poco posicionarnos teórica y epistemológicamente sobre lo que hay detrás de este concepto de aprendizaje, y después vamos a volver sobre este concepto de experiencia, ¿sí? Para, de alguna manera, puntualizar qué entendemos por construcción de subjetividad y por qué es importante, digamos, este concepto, ya que nosotros estamos pensando este sujeto que aprende. A lo largo de la asignatura, nosotros vamos a ir viendo casos o situaciones, ¿sí?, para analizarlos entre todos, ¿no? Porque yo puedo recitar una definición de aprendizaje, les decía yo, de subjetividad, pero como nosotros vamos a trabajar en la práctica, ¿sí?, enseñando en nuestro campo disciplinar con sujetos concretos, interesa construir esta otra parte que es reflexiones, ¿no?, en torno a qué implica cada una de las concepciones teóricas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la modalidad de trabajo, digamos, en alguna de las clases tiene que ver con este intercambio de puntos de vista respecto de determinadas situaciones o a partir de determinados ejemplos, digamos, con los conceptos que nosotros vamos desarrollando. Ya se encuentra en el aula, ¿sí?, la actividad número 2, que va a ser nuestra actividad desde hoy hasta el lunes de la semana que viene. Allí, digamos, hay unas consignas referidas a un caso que yo les dejé ahí que se llama el caso Carlos. Son 4 hojitas que tienen que ver con fragmentos de una entrevista realizada a un adolescente, ¿sí? Alguien que va a primer año de la escuela secundaria. Bueno, ya les voy a comentar de qué se trata este trabajo, pero adelantarles que ese caso, ese fragmento de entrevista, digamos, lo vamos a ir analizando entre todos, ¿sí?, entre hoy, mañana y el jueves, con vistas a producir ese trabajo, ¿no? Es decir, no es solamente contar el ejemplo, cuando nosotros trabajamos con casos, no es solamente describirlo y saber qué es lo que encontramos, sino
utilizar las lentes de algunos conceptos que nos permitan analizar esa situación, ¿sí? Digamos, no se trata de volver a contar el caso, porque el caso ya está contado ahí a partir de las palabras del entrevistado, sino estos conceptos que nosotros estamos viendo, ¿sí? Estudiando a partir de algunos autores, de qué forma nos permiten comprender mejor una situación de aprendizaje, ¿sí? Entonces, a lo largo de las asignaturas vamos a ir viendo casos y situaciones para ir haciendo esta relación entre aspectos de la teoría y aspectos de la práctica, ¿sí? Entonces, en esta primera parte, quiero volver sobre algunas conceptualizaciones teóricas retomando las lecturas que yo les había dejado, que es el texto de Siperovich y el texto de Miskita Lego. Y después lo que vamos a hacer, ya se nos queda un poco de tiempo, sí, avanzar un poco en el tema de ese caso, ¿sí? Lo que sí, como había lectura para hoy, para el día jueves, si podemos ir avanzando, a ver, para poder intercambiar sobre esos casos, ¿sí? Y se va a añadir esta semana un texto que es el texto de Flavia Terigi sobre el concepto de trayectoria escolar, ¿sí? El concepto de trayectoria escolar es un concepto que todavía no hemos trabajado, pero ingresa de la mano de estos que nosotros estamos revisando ahora, porque de alguna manera nos permite pensarnos a nosotros mismos en ese recorrido que nosotros hacemos por el sistema educativo, ¿sí? Que es una cuestión no menor al momento de pensar la enseñanza de una disciplina. Vermo esto. Perdón. ¿Cómo se llama? Bien. Listo. ¿Están? Admito unos compañeros. Bien. Sería importante si a medida que yo les voy comentando, ¿sí? Si ustedes tienen algunos aspectos subrayados, algunos comentarios respecto de esa lectura, ¿sí? Que vamos dialogando sobre esos aspectos porque hacen, digamos, a la comprensión de los materiales, ¿sí? En la clase pasada, en la última que nosotros estuvimos, yo les fui comentando cuáles eran las dimensiones que intervenían, ¿sí? En esta comprensión del aprendizaje como un proceso complejo. Esta va a ser nuestro posicionamiento teórico y epistemológico respecto del aprendizaje, ¿sí? Es decir, no nos basta con señalar que el aprendizaje es un proceso, sino que también este proceso está intervenido, está atravesado por una multiplicidad de dimensiones que hacen que un sujeto aprenda de una determinada forma y no de otra, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que nos vamos a apartar un poco de esa concepción de aprendizaje que es un poco individualista, ¿no? De pensar a que el sujeto se enfrenta a un material y lo hace solo, es decir, él con ese texto, por ejemplo, o en una situación de laboratorio de él con sus propios objetos, porque para nosotros esa sería una posición reduccionista respecto del aprendizaje. Nosotros vamos a pensar el aprendizaje desde una perspectiva compleja, ¿sí? Ustedes escucharon un poco la posición o la referencia a Edgar Morin. ¿Alguien conoce a Edgar Morin? Ah, bien. Bueno. No,
no suena, no me suena. Ah, ok. Bueno, pensé que lo habían visto en la materia de Cecilia. Edgar Morin es un epistemólogo, ¿sí? Eh, que ha escrito varios libros, entre ellos uno que se llama El paradigma de la complejidad. Es una posición epistemológica, este paradigma de la complejidad, porque de alguna manera tiende a pensar como paradigma en términos de Kuhn, ¿sí? Que hay una revolución en el conocimiento y que ya no se puede pensar las cosas, ¿no? O interpretar la realidad en términos de causa y efecto, sino que por el contrario, ¿sí? Hay una nueva forma de pensar la realidad en el que hay que hacer jugar en esa interpretación una multiplicidad de aspectos que constituyen una trama, ¿no? Una trama de relaciones y de dimensiones, ¿sí? Ahora les cuento un poquito. Nosotros para conceptualizar el aprendizaje como proceso complejo, para poder fundamentar o para poder argumentar de qué hablamos cuando nos referimos a esta cuestión compleja o esta cuestión a qué nos referimos con la complejidad, vamos a utilizar este planteo, digamos, de Edgar Morin, ¿sí? Nosotros decíamos la semana pasada que vamos a decir que este proceso no es un proceso que se puede explicar de forma sencilla, el aprendizaje me refiero, ni es un proceso que exclusivamente psicológico, no es que cuando yo tenga que decir que es el aprendizaje, diga, bueno, y el sujeto aprende cuando pone en juego sus ideas previas. No es solo eso, ¿no? Cuando nosotros pensamos en el aprendizaje, pensamos otras cuestiones que hacen que una persona aprenda de una determinada manera, de una determinada forma, ponga en juego determinados procesos, o cuando comprende o entiende, digamos, hay ciertas particularidades de esa situación que se dan de una determinada manera y no de otra, ¿sí? Entonces nosotros vamos a utilizar, ya les comento, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de que el aprendizaje es un proceso complejo? Nosotros decíamos, y después vamos a volver sobre esto, que cuando nosotros aprendemos, ¿sí? Lo aprendemos en una situación, ¿sí? Lo que nosotros aprendemos no lo aprendemos sino en un espacio y en un tiempo y en una situación que tiene ciertas características. En este momento, cada uno está conectado desde un lugar que es físico, es decir, no estamos en la nube volando, ¿sí? Y que ese lugar tiene ciertas características, ¿no? Qué sé yo, alguien está desde Letán, alguien está desde Rosario, alguien está, ¿sí? Eh, Cada uno está desde algún lugar físico en su casa, probablemente, o en la casa con algún compañero, porque es más sencillo el tema del acceso a la red, ¿sí? Que en este momento, bueno, y en la presencialidad también, es difícil pensar a esas particularidades físicas, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos todos en el aula, en la UNSA, todos compartíamos un lugar físico, ¿sí? Pero no es solamente el lugar físico, sino que también tiene que ver con lo que se da en esa situación, ¿no? Es decir, los intercambios con los otros que hacen que esa situación tenga un sentido, o con el docente, que hace que esa situación de aprendizaje adquiera un sentido o no, ¿está? Entonces, nosotros vamos a decir que se aprende en situación porque la situación en la cual aprendemos hay ciertos aspectos que la definen, ¿no? Que no es solamente el lugar físico. ¿Qué define una situación? Y bueno, los intercambios con el otro, los estados de ánimo, los vínculos que se construyen con algunos compañeros y con otros no, porque bueno, no hemos logrado conocerlos.
las ideas que tenemos sobre el tema, las ideas que construimos sobre las otras personas que son parte de esa situación, las representaciones que tenemos unos de otros, ¿no? Las expectativas, es decir, hay una diversidad de cuestiones que hacen que esa situación sea única, ¿sí? Por eso vamos a decir que se aprende en una situación. En este sentido, uno de los aportes que nos hace este autor, digamos, Edgar Morin, refiere a comprender la situación o la realidad, ¿sí? A interpretarla desde dos perspectivas, ¿no? Por un lado, la perspectiva que él llama la perspectiva de la simplicidad y por otro lado, la perspectiva de la complejidad. Serían como lentes, ¿sí? Con la cual nosotros interpretamos la realidad, ¿no? Y en este caso en particular, nosotros vamos a tomar algunos aportes de esta teoría de Edgar Morin para entender el aprendizaje, o para justificar o fundamentar, o para comprender por qué decimos que el aprendizaje es un proceso complejo. ¿Está? Para Edgar Morin, ¿sí? Desde, digamos, la perspectiva que él denomina simplicidad, sería una forma reducida, ¿sí? Una forma reducida de pensar la realidad. Él dice que es un pensamiento simplificador, cuando, por ejemplo, se intentan buscar causas en una situación. Causas en términos de relaciones de que a tal hecho, una situación, ¿sí? A tal causa, tal efecto, ¿no? Cuando hay una relación causal, es cuando hay una relación unidireccional entre una cosa y otra cosa, ¿sí? Entonces, él dice, bueno, ese es un pensamiento reductor, un pensamiento simplista, pensar de que si pasa esta situación, se va a dar consecuentemente otra situación. Es decir, este tipo de pensamiento anula la posibilidad de preguntarse por qué pasa esto, ¿sí? Sino que hay una tendencia a establecer una ley general que explique esa situación, ¿sí? Un ejemplo, un poco muy reduccionista y un poco absurdo, pero un poco para que se entienda, digamos, de qué estoy hablando, es cuando a veces escuchamos decir todos los estudiantes, ¿no? No todos, a ver, los estudiantes que se sientan al fondo siempre se distraen, ¿no? En la expresión pareciera que una cosa lleva a la otra, ¿no? No da lugar a pensar qué pasa, ¿no? Con esos estudiantes y no quiero con esto decir que esto sea verdad, sino que la expresión me remite a una explicación simplista de la situación, ¿sí? Porque no admite problematización, porque no admite preguntas, porque da por hecho, da por supuesto que si se da tal situación, inmediatamente va a pasar otra cosa, ¿no? O cuando uno dice, por ejemplo, la matemática es difícil porque se trata de números, ¿no? Digamos, son proposiciones que tienden a generalizar una situación, a no preguntar por las particularidades de lo que ocurre en esa situación, a no preguntarse por lo que pasa en esa situación y los sujetos implicados en esa situación, ¿sí? Para Edgar Morin, desde una perspectiva simplista, nosotros podríamos decir que todos los estudiantes, ¿no? Aprenden de la misma manera, ¿no? ¿Se entiende más o menos? Entonces, hay una tendencia, dice Edgar Morin, a tratar de explicar, ¿no?
a partir de hacer una generalización sobre la situación sin preguntarnos sobre lo que pasa en esa situación, ¿sí? Muchas veces caemos en esos yerros, ¿no? Muchas veces caemos en ese pensamiento simplista de no preguntarnos sobre los sujetos que se implican en esa situación y por qué esa situación se da de una manera y no de otra. ¿Está? ¿Se entiende más o menos? Entonces, esta sería como una visión, una explicación, una perspectiva, ¿sí? Para entender las situaciones educativas que para Edgar Morin es muy cuestionable, ¿no? Tratar de establecer relaciones unidireccionales, tratar de establecer relaciones causales, ¿sí? Y tratar de ver, ¿no? De forma determinista, o explicar, mejor dicho, de forma determinista lo que pasa en una situación. ¿Se ve? Expresiones como, por ejemplo, que a veces subyacen a una determinada situación, ¿no? Que me ha tocado escucharlas en secundaria o en primaria, que muchas veces, bueno, cuando no se presenta la tarea, ¿no? Se dice, bueno, ese chico es lento, ¿no? Digamos, cuando hay una presentación tardía de una tarea, ¿no? Entonces, pareciera que hay una relación causal en que si alguien no presenta, ¿no? Se admite una cualidad sobre esa situación, ¿no? Sin preguntarnos por quizás otros aspectos que están interviniendo. ¿Se entendió la consigna? ¿Cómo está formulada? ¿Qué dificultades tuvo en la realización de la tarea? ¿Cuál fue el proceso de seguimiento que tuvo el docente respecto de esa presentación? ¿Qué cuestiones se dialogaron, ¿no? Para la elaboración de esa actividad? ¿Ese chico tuvo la posibilidad de realizar consultas? ¿Tuvo la posibilidad de preguntar? ¿No? Fíjense que uno se puede hacer muchas preguntas sobre qué es lo que pasó, que alguien, digamos, o no presentó la actividad o no la alcanzó cuando el docente la requería, ¿no? Sin embargo, esa expresión de ese chico es lento, ¿no? Porque tal cosa, pareciera como una expresión que, entre comillas, tendría más validez porque explica, ¿no? Cómo pasó esa situación. ¿Se entiende a qué me refiero cuando digo, cuando hago referencia a este pensamiento reductor o a este pensamiento, a esta forma de pensar simplificada de la situación? Sí, profe, sí se entiende. Profe, sí, creo que sí lo leí. Quiere decir que es como una perspectiva donde cualquier situación es como cerrada, como diría, Ajá. puede que sea causa-efecto, pero no admite ningún otro factor que intervenga, digamos. Exactamente, Gabriela, ¿sí? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque nosotros cuando analicemos situaciones, muchas veces nos va a pasar como docentes muchas situaciones, ¿no? ¿Y por qué es importante este aporte de Edgar Morin y de Siperovich cuando señalan la importancia de pensar el aprendizaje como proceso complejo? Es tratar de pensar de que el aprendizaje no quede encorsetado en esta idea en esta idea causalista, ¿no? De que si hay enseñanza, el otro tiene que aprender, sino que en el medio se producen muchísimas otras situaciones que hacen que haya muchas veces desencuentros entre los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje, ¿no? No sé si les comenté en alguna otra clase, pero por ejemplo, también entre otras expresiones se dice, pero si yo lo enseñé, ¿no? ¿Por qué no lo pudieron decir en el parcial? Como que si yo dar por sentado de que si yo lo enseñé, el otro lo aprendió, ¿no? Si está colgado en la plataforma, ¿por qué no lo vieron?
millones de preguntas, no lo pudieron bajar, no lo advirtieron, no lo visualizaron, no entró dentro de un práctico, ¿no? Muchísimas situaciones, muchísimas eh, formas en que se podría haber producido esa situación y que muchas veces cae, ¿no? Eh, en esta forma reducida de explicar el aprendizaje. ¿Por qué digo forma reducida de explicar? Porque digo, bueno, no lo hicieron, bueno, porque no les interesó, ¿no? O no lo hicieron porque siempre lo hacen a las apuradas, ¿no? O no, tratar de explicar una situación de aprendizaje desde una posición simplificada de la situación, desde una posición reduccionista de la situación, siempre, ¿no? Esto siempre deriva en echar las culpas, ¿no? Entonces aparece esta situación de, no, es culpa del docente, y el docente dice, no, es culpa del estudiante. Y la relación pedagógica no es una cuestión de culpas, es una cuestión de trabajo conjunto, ¿no? O a veces escuchar, bueno, y se derivan de este pensar simplificado o reduccionista también muchas formas de intervenir que son reduccionistas, digamos, en una situación, ¿no? Si alguien no hace tal cosa, bueno, desde ya está desaprobado. Y nunca nos preguntamos qué pasó en esa situación, ¿no? Que no solamente tienen que ver con los trabajos prácticos, sino que muchas veces tienen que ver con las intervenciones, sino que tienen que ver, digamos, los procesos, así con ese, de aprendizaje, cuando nosotros decimos que se producen en situación, las situaciones son múltiples. Entonces, no puedo caer en un pensar reduccionista de una situación. ¿Se ve? En este momento, ¿no? Fíjense con esta cuestión de los dispositivos, el año pasado, digo el año pasado porque, bueno, este año estamos un poco más, este, más duchos, como diría mi abuela, ¿no? Más tratando de adaptarnos mucho mejor a estos cambios. Pero el año pasado, chicos, todos, tanto docentes como estudiantes, me parece que empezaron a tratar de aprender los alcances de este dispositivo tecnológico y ver de qué manera, fíjense, eso que yo aprendí a enseñar o a aprender en la presencialidad, podía realizarlo mediante estos dispositivos, ¿no? Entonces, desde un pensamiento simplificador, bueno, el que no se conecta es porque no le interesa la materia, o el que no se conecta es porque, bueno, no sé, se entiende más o menos, y no tratar de analizar esta situación, ¿no? Es decir, qué aspectos, qué dimensiones están interviniendo en que los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje se configuren, ¿no? De una determinada manera y no de otra, ¿no? Yo acá lo veo en una pantalla, en cuadraditos y letras y todo lo demás, pero no puedo caer en este pensamiento de pensar que los otros del otro lado de la pantalla tienen las mismas situaciones de aprendizaje. ¿Se ve? Entonces tengo que volver sobre cómo estoy pensando yo esos procesos de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué aspectos tengo en cuenta al momento de analizar una situación de aprendizaje? ¿Está? Y tengo que revisar esas representaciones, ¿sí? Que hacen que una situación, en lugar de ser compleja, vaya a ser un poco reduccionista, ¿sí? Porque cuando uno cae en este pensamiento simplificador, ¿no? Lo que en muchos casos deriva es en que yo trate de explicar o que mis intervenciones sean generales, como si los procesos de aprendizaje, las dificultades, los acompañamientos, la retroalimentación, no sería particular en función a ese justamente proceso que está llevando cada uno de nosotros. ¿Se ve?
Del otro lado, Edgar Morin propone justamente esta perspectiva de la complejidad, ¿sí? Y esta complejidad tiene ciertas particularidades para poder comprender, eh, digamos, mejor ciertos procesos y ciertas situaciones educativas, y en particular, digamos, los procesos de aprendizaje, ¿sí? Desde esta perspectiva de la complejidad, no podemos establecer leyes generales. Es decir, no podemos realizar explicaciones, ¿sí?, generalistas que excedan a esas situaciones específicas en las cuales los sujetos aprenden, ¿sí? No pueden esas situaciones reducirse, ¿sí?, a una explicación general de lo que está pasando del otro lado. Bueno, en este caso de la pantalla, pero si estamos en un aula presencial, ¿sí?, a lo que hay detrás de ese sujeto. Y cuando digo detrás, me digo a esa historia personal que cada uno ha construido en su paso por la escuela. Desde esta perspectiva de la complejidad, la situación educativa o la situación de aprendizaje o el sujeto o todo aquello que nosotros queramos explicar es un todo, es un sistema. ¿Qué es un todo? Bueno, este concepto, digamos, aparece más o menos en 1916 de la mano de un marco teórico que es la teoría de la Gestalt, que es la teoría de la totalidad. Pero el concepto de todo, ¿sí? Cuando yo digo, bueno, cuando nosotros pensamos en algún hecho educativo, en algún proceso, cuando pensamos en el sujeto, desde la perspectiva de la complejidad, eso que estamos pensando es una totalidad. ¿Qué quiere decir totalidad? Vamos a hacer acá un paréntesis para explicar qué es totalidad, después volvemos. Cuando nosotros nos referimos al concepto de todo, ¿sí?, o de totalidad, este todo es un sistema, ¿sí? ¿Qué es un sistema? Un sistema se compone de elementos y relaciones entre esos elementos. Cada uno de esos elementos tiene propiedades o particularidades específicas a ese elemento. Pero que cuando estos elementos se relacionan entre sí, aparecen o surgen propiedades que hacen a esa totalidad, pero que no se reducen a sus elementos. Es decir, cuando esos elementos se relacionan, ¿sí?, emerge, surge una configuración, una totalidad diferente. Una totalidad diferente a las partes que lo componen. ¿Se ve? Ejemplo de totalidad. Después voy a volver al concepto de aprendizaje con este concepto de totalidad. Estamos dentro del paréntesis todavía, ¿sí? Un ejemplo de totalidad. Un ejemplo de totalidad, por ejemplo, un ejemplo de totalidad puede ser cualquier cosa, ¿no? Yo les digo, por ejemplo, una tortilla, ¿no? Ay, qué rico en este momento para tomar algo con cafecito con leche, bueno, pero ya seguidita. Y una factura, ¿no? Son ejemplos de totalidades. ¿Por qué? Tomemos la tortilla primero, ¿sí? Perdón el ejemplo, se me vino a la cabeza porque, bueno, ya es hora de algo rico. Por ejemplo, la tortilla. ¿Cuáles son los elementos que son parte de esta totalidad? ¿Cuáles serían los elementos? Harina, aceite, Agua, sal. manteca. Bien, manteca, harina, agua. Fíjense, la manteca como elemento tiene sus propiedades que hace que sea una manteca. El agua también tiene sus propiedades, H2O, que hace que sea el agua. La harina tiene sus propiedades que hace que sea harina, con todos sus compuestos y todo lo demás.
Es decir, cada elemento tiene sus propiedades específicas que hace que ese elemento sea ese elemento y no otro. Pero cuando se juntan, cuando se relacionan, no siguen siendo, ningún elemento se impone a otro, sino que cuando se relacionan, emerge una totalidad con propiedades diferentes a los elementos que la componen. Es decir, cuando yo junto el agua, la manteca, la harina y hago un bollito y me sale una masa y armo una tortilla, ¿sí? La tortilla es una totalidad. Vamos a la media luna. La media luna tiene los mismos elementos que la tortilla. Pero la forma en que se relacionan esos elementos da como resultado una configuración, una totalidad, un sistema diferente. ¿Se ve? En ambos casos tengo elementos similares, pero la forma en que se relacionan las partes, los aspectos, las dimensiones, esos elementos, la forma en que se relacionan esos elementos, hace que esa configuración sea otra. ¿Se ve? Entonces, esa totalidad tiene particularidades que son eh, eh, propias de, que no son específicas, que no se reducen a sus elementos, pero que hacen a que esa totalidad sea de una determinada forma y no de otra. ¿Se entiende? Entonces, salimos un poquito ahora del paréntesis. ¿Por qué entender el aprendizaje como un proceso complejo? Porque el aprendizaje no es solamente el sujeto con sus ideas y el libro. Hay una situación que es parte de la totalidad. Ese sujeto es una totalidad. Y ese sujeto no es un sujeto cognitivo nada más, no es un sujeto con ideas. Es un sujeto con historia, con una biografía personal, es un sujeto que tiene ciertas características biológicas, ¿no? Su cerebro tiene determinadas conexiones neuronales, ¿no? Hay un aparato biológico como sustento de esas ideas psicológicas, de esas ideas previas que no se ven, ¿sí? Que son parte también de ese sujeto tiene afectos, se vincula de una determinada manera, aprendió a hacerlo, tiene hábitos, tiene ideas acerca de lo que es su realidad, ¿sí? Ha atravesado por diferentes instituciones educativas, no solamente la familia, que hace que ese sujeto sea lo que es decir, emerja de esa situación de una determinada manera y es lo que lo hace diferente y singular de otras personas. No es solamente que yo me apropie de los contenidos de la cultura, sino de cómo yo me apropio de los contenidos de la cultura en diferentes situaciones de las cuales yo soy parte. ¿Se ve más o menos? ¿Sí? Entonces, fíjense, con este ejemplo que yo les daba sobre el concepto de totalidad, ¿sí? Cómo este concepto, esta idea de que el aprendizaje es un proceso complejo, deja de ser pensado, ¿no? En términos de, tiene que dejar de ser pensado en términos de relaciones causales, sino que tiene que ser pensado en términos de complejidad. Cada uno de los sujetos somos esa totalidad, somos ese sistema de relaciones que vamos siendo, que vamos emergiendo, que nos vamos construyendo en una situación que tiene también características particulares y que nosotros vivimos esas situaciones de una determinada manera. Las aulas por las que hemos pasado, digamos, uno dice, bueno, pasamos la primaria y la secundaria como si el sistema educativo podría caracterizarse así en términos generales. Sí tiene una estructura como característica general, pero ¿cuál fue la experiencia
personal que hemos construido en nuestro paso por tantas situaciones educativas, pensando esto como sistema, como todo. ¿Se ve? ¿Sí? Esos recorridos tienen una singularidad, hacen a una diversidad de situaciones en donde los componentes de esa situación han sido diferentes y diversos. Tiempos históricos, situaciones, personas, que hacen que esa situación sea y que nosotros seamos en este momento, estemos siendo de una determinada manera y no otra. ¿Se ve? Entonces, en este sentido, el aprendizaje tiene un carácter, esta explicación acerca del aprendizaje tiene un carácter multidimensional. Hay una variedad de dimensiones que particularizan, que hace que esa situación sea particular. ¿Sí? Y que uno de los componentes fundamentales en esa situación también es la incertidumbre. Eso lo vamos a ver bien cuando veamos las trayectorias educativas. Porque muchas veces, en algunas expresiones, cuando se dice, y lo escuché también, y les digo que hace 2 turnos atrás, en un examen final de otra asignatura, la verdad, chicos, miren, yo no lo podía creer, ¿no? Pero estas cosas siguen pasando, ¿no? Un estudiante, bueno, ya en las reflexiones finales del examen que estuvo brillante, muy bien, le pedimos unas reflexiones finales y el estudiante señalaba que creo que fue que le dejó el paso por la escuela, ¿no? Y él dijo que siempre se acordó, por lo cual sigue siendo la universidad y trata de recuperar su carrera y de realizar su carrera, porque dice, él siempre se acuerda, ¿no? Cuando en la secundaria, él era de un pueblo del interior de Salta, donde las posibilidades económicas no son muy buenas, ni tampoco la inserción laboral, y con mucho esfuerzo, digamos, eligió una carrera en una universidad pública, ¿no? Y él dice, yo siempre recuerdo que una profesora me dijo, ¿y para qué querés terminar la secundaria? ¿No? ¿De qué te sirve aprobar biología? O matemática, no me acuerdo qué era, ¿no? ¿O de qué te sirve aprobar la secundaria? ¿No? ¿Por qué no vas mejor a, a darle de comer a los chanchos, que vas a redituar mejor que estudiando? ¿No? Fíjense, esa es una lectura de las trayectorias educativas y pensando en este elemento de la incertidumbre. Pensar los procesos de aprendizaje como procesos complejos supone, ¿sí?, pensar de que no son procesos acabados, de que no son procesos que tienen un fin determinado, que ese fin no está prescripto de antemano. Hay una incertidumbre que es parte de la situación, ¿sí? Pensando esta situación como totalidad, ¿no? Fíjense esa expresión de una docente sobre la trayectoria educativa de su estudiante, ¿no? Que frente a determinadas condiciones en las cuales ese sujeto aprendía, ya estaba, ¿no?, destinándole un futuro. ¿Se entiende más o menos? Ahí estaba presentando una perspectiva simplificada, reduccional, digamos, como que Bien, Gabriela, esa sería una forma de pensar reduccionista, simplificada de esos procesos de aprendizaje. Excelente, Gabriela. ¿Se ve? Entonces, fíjense que esta particularidad de la incertidumbre como componente fundamental de esta forma de pensar, de esta forma de pensar compleja, es importante, porque las situaciones
conllevan esta incertidumbre. Nadie sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? En términos de cómo se van relacionando los componentes de una situación, ¿no? No se puede controlar la vida de los sujetos ni las situaciones educativas. Una cosa es planificar, ¿no? Planificar cuando yo digo planificar no digo controlar, digo uno establece una dirección, un propósito, organiza la enseñanza de una determinada manera y eso no es controlar, ¿sí? Pero en términos de incertidumbre, somos los sujetos, ¿no? Los que somos parte de esa situación, que ponemos en juego, vuelvo a esto, no solamente las ideas, sino muchas otras cuestiones que hacen que los sujetos seamos sujetos, nuestras creencias, nuestros afectos, nuestras ideas, nuestros vínculos, nuestras ideas previas, nuestras experiencias pasadas, nuestros recuerdos, nuestras creencias sobre algún aspecto en particular, sobre la vida y la muerte, chicos, digamos, es totalmente distinta en cada uno de nosotros, ¿sí? Hay un principio de incertidumbre que organiza esas situaciones de aprendizaje, ¿sí? Porque si nosotros estamos pensando que los procesos de aprendizaje son eso, procesos, estos procesos son dinámicos y están en transformación. Lo que yo pienso en este momento, si vuelvo a leer el tema o termina la clase, se me ocurrió algo, lo vuelvo a pensar otra vez. Es decir, lo que estoy pensando tampoco es definitivo. Es parte de ese proceso. Es parte de ese proceso de construcción, de elaboración que cada uno hace en la medida que participa de esas situaciones, ¿no? ¿Cuántas veces de Sí, nosotros hemos compartido nuestras clases, ¿no? Cuando llegamos a la casa, a veces le decimos, vos sabés, mamá, que hoy aprendí un concepto nuevo, o nos hicieron hacer tal cosa en el laboratorio, o esto no sabía, ¿no? ¿Cuántas veces uno comparte con la familia y por ahí la familia dice, o algún amigo también, dice, ah, mira, ya a mí me pasó tal cosa, y tac, me hace pensar en otra idea, ¿no? Entonces, estos procesos de aprendizaje no están definidos, no están encorsetados de antemano, no están establecidos. Hay un componente de incertidumbre que es parte de esa situación de aprendizaje, que es parte de esos procesos que se van realizando en la medida en que se van eh, constituyendo o elaborando en una situación. ¿Sí? Hay un componente de incierto, de no definido, ¿no? De no cerrado, que es parte de esa situación. ¿Sí? Y que muchas veces, y que muchas veces eh, esa idea de lo incierto nos causa mucha incomodidad, ¿no? Creo que nosotros tenemos que ensayar, pensar la diversidad desde otro lugar, justamente de este paradigma de la complejidad que le hace lugar, ¿no? a esas diversas formas de estar en el aula, ¿no? De construir las presencias por medio de estos dispositivos tecnológicos que estamos aprendiendo y que tenemos que pensarlas desde este lugar, ¿no? Estas interacciones y retroacciones que muchas veces también se dan en los procesos, ¿no? Porque a veces mucho uno piensa los procesos en forma teleológica, ¿no? Siempre para adelante y muchas veces, a veces volvemos, ¿no? Para continuar, ¿no? Digamos, hay un movimiento, hay una transformación, hay un cambio que se produce en estos procesos de aprendizaje, ¿sí? Eh, y que las cosas se vayan dando, ¿no? Vayan emergiendo esa situación de una determinada manera y no de otra. ¿Se ve? Estos, ténganlo presente en el relato o en el cuento que yo les, no es cuento, en el relato de una entrevista, porque en ese relato se trata de una entrevista a un estudiante que se llama Carlos. Carlos va a la escuela secundaria y muchos de los docentes, para Carlos es alguien que molesta, ¿no? Alguien que no está, alguien que no le interesa. Entonces, bueno, eh,
cómo podemos pensar los aprendizajes que realiza Carlos en esa escuela, ¿sí? ¿Qué dicen los otros respecto de Carlos? ¿Sí? ¿Cómo Carlos se percibe a sí mismo? ¿Por qué Carlos dice, bueno, a mí no me gusta la escuela, a mí no me gusta estudiar? Ah, pero matemáticas sí me gusta. Bueno, pero ¿por qué le gusta? ¿No? Entonces, dentro de esta perspectiva compleja, para comprender los procesos de aprendizaje, hay que preguntarse, ¿no? Hay que problematizar una situación para tratar de alejarnos eh, eh, de pensarlas en términos de destino o en términos de causalidad. ¿Se ve hasta acá más o menos la diferencia entre esta perspectiva simplista y esta perspectiva compleja? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, entonces, avanzamos un poquito más. En el análisis de las situaciones de aprendizaje, ¿sí? Vamos a tener en cuenta algunas de estas dimensiones, ¿sí? Nosotros podemos incorporar muchísimas otras más. Por un lado, una dimensión biológica, en tanto necesitamos, digamos, cada uno de los sujetos tiene un aspecto, un sustrato biológico, nosotros contamos con nuestro cuerpo, ¿no? Determinados reflejos, determinadas sensaciones, ¿sí? Un cerebro con determinadas conexiones neuronales que hace posible determinadas actividades psicológicas. Hay una dimensión que es institucional, ¿sí? Es decir, una escuela, una universidad, es decir, una institución que tiene una organización, que tiene normas, que tiene reglamentos, que tiene una dinámica institucional, y que esa dinámica o esas particularidades de esa institución la hace también diferente a otras instituciones, ¿sí? Tipos de gestión también que son parte de esa institución. También dentro de esa institución vamos a pensar a otras personas que componen esa institución, que cumplen determinados roles, que cumplen determinadas funciones, porque bueno, nosotros al ser parte de una institución también intercambiamos con otros que cumplen roles dentro de esa institución y esos roles están vinculados a determinadas normativas, ¿sí? Determinados reglamentos, determinada dinámica, hay una cultura institucional, es decir, unos significados que hacen que esa institución sea esa institución y no otra, ¿sí? Por otro lado, hay una dimensión social, cultural, económica y política que también define las particularidades de esa institución y el tiempo histórico en el cual se aprende, ¿sí? En este momento, digamos, nuestra particularidad es que, bueno, estamos en una situación de pandemia mundial que ha modificado muchas de nuestras prácticas, ¿no? Educativas y culturales y sociales, y que en este momento ese es el escenario en el cual estamos aprendiendo. Si nos remontamos a otro momento también, bueno, en este momento hay aspectos del orden del trabajo, ¿no? Que también anuda estas eh, particularidades políticas y económicas. Hay una política educativa también que se ve atravesada y que también, digamos, nosotros cuando aprendemos muchas cuestiones de esa política educativa también nos toca, ¿sí? Y hay una dimensión subjetiva que refiere al sujeto, ¿no? En particular. Y con eso vamos a decir aspectos o intereses de cada uno de los sujetos a estas ideas, ¿no? Por eso le decía, no solamente somos sujetos con ideas, sino también tenemos expectativas respecto de la situación, tenemos expectativas respecto de las otras personas, tenemos expectativas respecto de nosotros mismos o respecto de la institución.
representaciones, digamos, una historia personal, una biografía que hemos construido a lo largo de nuestra historia o nuestro paso por diferentes instituciones educativas. ¿Está? Es un conjunto, digamos, de aspectos que intervienen en esa situación. Por lo que cuando nosotros pensemos en esta persona que aprende, esta persona es un sujeto que aprende, o es un sujeto educativo, no es un alumno. El alumno es un sujeto educativo, es un sujeto que aprende, ¿sí? Porque la palabra alumno es un rol que cumple ese sujeto en una institución en particular. Pero nosotros nos vamos a referir al sujeto que aprende, ¿sí? En tanto, este sujeto participa de diferentes situaciones educativas en diferentes instituciones. El alumno es un rol que cumple este sujeto que aprende en una institución educativa. ¿Se ve? Entonces, la palabra sujeto educativo, sujeto del aprendizaje, es un concepto mucho más general, más amplio y más complejo que la palabra alumno. ¿Está? Entonces, nos vamos a referir por eso a este sujeto que aprende. Y pensamos entonces que este sujeto que aprende, que puede ser el alumno, que puede ser el profesor, que puede ser cualquiera, digamos, que se encuentra, porque todos aprendemos, este sujeto que aprende, aprende entonces en una situación vincular, porque no aprende solo, aprende con otros en esa situación. Por eso vamos a decir que es una situación vincular, ¿sí? Y que esa situación es compleja y que conlleva una dinámica permanente, se transforma permanentemente, ¿sí? Hay un cambio continuo de esa situación, ¿sí? Que esa situación no está dada de antemano, esa situación no está, definida, ¿sí? Sino que los vínculos entre los sujetos, a veces cambiamos esas situaciones, ¿no? Un aula no es un aula si no hay intercambio de quienes forman parte de esa aula. Nuestra aula virtual, ¿no? O bueno, nuestra aula presencial en aquel momento, es aula porque, digamos, no es por las paredes, las ventanas y el pizarrón. Es un aula porque, digamos, quienes dan vida a esa aula son las personas que forman parte de esa situación, ¿sí? Son las que construyen juntas esa situación. Entonces, esa aula no está destinada, no está, digamos, no tiene una determinación previa, ¿no? No se puede pensar las situaciones de aprendizaje como situaciones lineales o estáticas o ya dadas, ¿no? Sino como una totalidad en la que confluyen elementos que la van configurando, que la van construyendo, que va siendo en la medida de los intercambios entre los sujetos, que se va transformando, que tiene movimiento, ¿sí? Las situaciones no están dadas, ni los sujetos tampoco. ¿Está? Y en ese sentido, desde la perspectiva de la complejidad, los sujetos y las situaciones emergen, se configuran, se constituyen, se construyen a partir de la relación de los componentes de esa situación. ¿Se ve? El sujeto va dotándole sentido a esa situación, ¿no? En función también de su participación en esa situación. ¿Se ve más o menos? Cualquier cosa me hacen preguntas, por favor, si algo no se va entendiendo.
Bien. Bien. Entonces, a ver, nos adelantemos un poquito más. Hay un concepto fundamental, digamos, en estos materiales que ustedes tienen, que es el concepto de subjetividad. ¿Sí? Nosotros en otra oportunidad habíamos avanzado un poquito sobre este concepto, que refiere, digamos, básicamente cuando yo les decía que los sujetos cuando aprendemos la cultura, ¿no? Vamos constituyendo nuestra subjetividad. La subjetividad tiene que ver con, digamos, esas percepciones, esas imágenes, esas sensaciones, aspiraciones, expectativas, digamos que cada uno de los sujetos va construyendo para sí, ¿sí? Y que hace que nosotros seamos sujetos singulares, idiosincráticos, diferentes unos a otros, ¿sí? Cada uno percibe eh, y construye, digamos, la realidad a partir de haber sido parte o de ser parte de diferentes situaciones. En este momento, ¿cómo ve cada uno esta situación eh, de, de asistir a la universidad y asistir en el sentido de asistir mediados por tecnologías, ¿no? Cada uno fue construyendo una experiencia particular, ¿no? Una experiencia en términos de esa vivencia que solamente a uno le pasa, a la experiencia entendida como vivencia, entendida eh, como lo que le pasa a uno, ¿no? La experiencia tiene un alto contenido emocional, porque en este momento nosotros podemos recordar algunas situaciones eh, que fueron dolorosas, que fueron gratificantes, que fueron penosas, ¿sí? Eh, de nuestro paso por diferentes situaciones o instituciones educativas, ¿no? Esa experiencia es propia y particular de cada uno y que si en este momento la contamos, vamos a ir eligiendo algunas palabras para poder contarle, para poder ilustrar de la mejor manera lo que nosotros hemos sentido en ese momento, ¿no? A partir de nosotros vivir esa experiencia, es en las experiencias que nos vamos apropiando de la cultura y es en las experiencias a partir de las cuales nosotros vamos constituyendo esto que llamamos subjetividad. Subjetividad es una condición de los sujetos, en tanto los sujetos están sujetados a la cultura, nosotros vamos haciendo parte nuestra la cultura en la medida en que intercambiamos con otros, ¿sí? Interpretamos la realidad, la comprendemos, la explicamos, tenemos una cierta percepción de ella, construimos creencias, representaciones, ideas sobre esa realidad y que muchas veces en el intercambio con otros las modificamos, las enriquecemos, las ampliamos, ¿sí? Y que hace que nos vayan definiendo a nosotros mismos. Por eso nosotros no podemos pensar en sujetos iguales, sino cada uno, ¿sí? Ha vivido experiencias diferentes en función de las particularidades de esa situación en la que se dio esa experiencia, ¿sí?
Entonces, cada uno hemos construido deseos, intereses que hacen a esa situación. ¿Por qué es importante el concepto de subjetividad? Porque nos permite pensar más aún, digamos, que existen experiencias de aprendizaje diversas y que cada uno de nosotros, en nuestro paso por esas experiencias, aprendemos no solamente conocimiento, sino que aprendemos formas de estar en esa situación, formas de participar, formas de utilizar el silencio, formas de, bueno, conocimiento, aprendemos representaciones, aprendemos, yo les decía, habilidades, técnicas, estrategias, ¿está? Cada uno de nosotros somos parte en la escuela de determinados dispositivos, ¿sí? Un dispositivo es un conjunto de normas, leyes, ¿sí? Equipamiento, infraestructura. Una escuela produce dispositivos de formación, ¿sí? Un docente produce un dispositivo de formación, ¿no? A partir de que define objetivos, actividades, tiempos para realización de esas actividades, eh, momento de las actividades, formas de evaluación, bajo determinados reglamentos y normas, bajo determinadas condiciones. Ustedes cuando participan, yo les decía, bueno, la presencialidad nadie está tirado en el aula con los pies arriba y en pijama, ¿no? Digamos, había una forma de estar en el aula, porque uno estaba dentro de un dispositivo. Las instituciones crean dispositivos, ¿sí? Y en este sentido, el texto del Lego señala de que cuando explica la importancia del concepto de subjetividad, él dice, bueno, nosotros cuando participamos de diferentes situaciones y nos apropiamos de la cultura, nos vamos constituyendo como sujetos únicos, sujetos irrepetibles, ¿no? Y que mis formas de sentir, mis formas de pensar, son diferentes a las de ustedes y entre ustedes entre sí, ¿no? Cada uno siente de una determinada manera, para hacer referencia a los vínculos, ¿sí? Nos llegan las situaciones de una determinada manera y reaccionamos ante ellas de una determinada manera también, ¿sí? A esto me refiero con el concepto de subjetividad. Pero hay algo que el Lego señala muy importante, y es que las experiencias que los docentes construimos, los dispositivos que muchas veces se organizan, también imprimen subjetividad. En la escuela de la modernidad, ¿sí? En aquella escuela cuando surge el sistema educativo de esa época de la modernidad, el propósito del dispositivo era disciplinar. Entonces, las experiencias que se organizaban y que han impactado en la subjetividad de las personas eran crear formas de disciplinar el cuerpo, aprender a marchar, aprender a levantar la mano, aprender a hacer fila, aprender a tomar la palabra en orden, formarse de menor a mayor, de mayor a menor, hacer silencio, ¿sí? Esa escuela de la modernidad construyó muchos dispositivos con el propósito de disciplinar el cuerpo y producir una determinada forma de pensar en los sujetos.
¿sí? Seguramente ustedes habrán visto esta imagen de Frato, ¿no? La escuela pensada como maquinaria para producir cosas, ¿no? Para producir sujetos, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, sujetos que piensen de una determinada manera, que se comporten de una determinada manera, sujetos que no cuestionen, no reflexionen, ¿no? Entonces, se crea un dispositivo, se crea una experiencia para producir determinados resultados, ¿no? ¿Por qué es importante este concepto de dispositivo hoy, digamos, en vinculación con este concepto de subjetividad? Porque como docentes tenemos que pensar en generar experiencias, ¿no? En construir dispositivos, un curso, un taller, una materia, con propósitos diferentes a los disciplinadores. ¿Qué quiero lograr? Si quiero lograr sujetos autónomos que tomen decisiones, tengo que dar ese espacio de toma de la palabra. Si quiero generar sujetos reflexivos, tengo que generar ese espacio. ¿Y cómo lo puedo trabajar? ¿Se ve? Entonces, el propósito de la educación tiene un impacto en la construcción de la subjetividad, en la construcción de sujetos, ¿sí? En sus creencias, en sus emociones, no solamente en sus conocimientos o en sus ideas, sino enseñar a pensar también supone enseñar a participar. ¿Se ve más o menos? En aquella escuela de la escuela de la modernidad y que muchas veces hoy muchas de esas experiencias tienen vigencia actualmente, ¿no? Lo que se quiere es que los chicos aprendan a obedecer, ¿no? Se ofrece un molde para que la otra persona lo reproduzca y para generar una situación normal. Cuando algo se sale fuera de la norma, este sujeto eh, molesta, este sujeto no hace, este sujeto tiene ciertas cualidades que no son normales. Y la normalidad, chicos, se construye, no está dada. ¿Se ve? ¿Se entiende más o menos hasta acá? Profe, quería hacer una consulta. Sí. Esta definición de subjetividad que usted dio, ¿es la del ego? Porque en el texto que usted nos dio, Ajá. habla acerca de la polisemia del término subjetividad. Ajá. Y da varias definiciones, Uh-huh. y al final como que le da más importancia a la de Michel Falcao, algo así. Michel Foucault, ajá. Ah, sí. ¿Y qué dice? Hablaba también de los dispositivos, no me acuerdo muy bien. Uh-huh. Sí, sí, Matías, es así, es la del ego. Es la del ego. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Hasta acá? Sí, profe. En cuanto a los dispositivos que recién explicó, o sea, está bien que presentemos nosotros como docentes dispositivos, pero tenemos que tener en cuenta que no sean disciplinarios. Ese sería el punto. Claro, ¿cuál es el propósito de su enseñanza, digamos? Un dispositivo puede ser un taller, puede ser una materia, puede ser, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de la enseñanza? ¿Disciplinar? ¿Cuál es el propósito de la enseñanza? Es generar espacios para qué, para que el otro alcance qué, ¿sí? Digamos, en el texto del ego,
creo que lo fundamental, digamos, es cómo Lego cuestiona esos dispositivos que tienen la característica de ser disciplinarios y que han sido construidos en la época de la modernidad, ¿no? Eh, por ejemplo, yo creo que en sistema educativo ustedes vieron esto de que cómo la educación física tenía esta característica, ¿no? La educación física surge, digamos, como una disciplina para controlar los cuerpos en la escuela, ¿no? Más allá que después, bueno, se haya configurado como disciplina y que tenga otros propósitos, ¿sí? Pero, ¿a qué voy con esto? Con que las experiencias educativas, en las experiencias educativas, ¿sí? Todas esas experiencias tienen un efecto en nuestra subjetividad, ¿no? En nuestras formas de creer, en nuestras formas de sentir, en nuestras formas de interpretar la realidad, en nuestras formas de percibirla, en nuestras formas de sentir respecto de los miedos, ¿no? Que muchas veces nos generan el dispositivo de la evaluación, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, entiendo, profe. ¿Se ve? Digamos, ¿cuáles han sido las situaciones o cómo se han configurado los dispositivos de evaluación en su paso por la escuela, ¿no? Que han generado ciertos efectos en su subjetividad, ciertas creencias, ciertas disposiciones, ciertas ideas acerca de lo que es la evaluación, ¿no? Digamos, por poner un ejemplo, ¿no? Muchos de nosotros y todos hemos pasado por situaciones muy duras de evaluación que nos hacen tener miedos. Sin embargo, el sistema educativo sigue sosteniendo en muchas situaciones ese tipo de evaluación cuando nosotros sabemos que la evaluación no tiene por qué generar temor. La evaluación es un sistema de valoración sobre los procesos de aprendizaje. ¿Sí? Ese sistema de valoración, todos valoramos, todos evaluamos. Digamos, cuando nosotros nos levantamos y abrimos la ventana y vemos que está nublado, estamos evaluando el clima y decimos, ah, bueno, me llevo un saco para la mañana, ¿no? Cuando se evalúa, también hay un proceso de retroalimentación pensando en esos procesos de aprendizaje. Sin embargo, el dispositivo de la evaluación muchas veces los hemos vivido de muy diferentes maneras, ¿no? A veces muy dolorosamente, a veces muy angustiantemente. ¿Se ve? Entonces, ¿cuál es el aporte que nos hace el ego? Que las experiencias que se construyen, ¿sí? Esas situaciones de enseñanza que muchas veces construimos, o esos dispositivos también que construimos, tienen un efecto en la construcción de la subjetividad de las personas. Nosotros que somos parte de esta situación, ¿sí? Tienen un efecto en nuestras formas de creer, en nuestra forma de pensar el mundo, en nuestras formas de pensarnos a nosotros mismos, en las formas de pensar a los otros, ¿no? En las formas de construir un futuro, o sea, tiene efectos en la subjetividad, ¿sí? En ese sentido se señala el ego que la subjetividad es ese conjunto de creencias, emociones, conocimientos, ¿sí? Que cada uno va construyendo y que nos hace sujetos únicos. ¿Se ve más o menos? Bueno, no sé si alguien quiere plantear alguna cuestión, alguna duda, alguna inquietud. Más o menos se entiende, ¿sí? No se preocupen porque les pido que después vuelvan a la lectura y quizás con el relato del caso Carlos lo podemos volver a... No, seguramente, no es que lo podemos. Lo vamos a volver a trabajar, digamos, el día jueves, ¿sí?
pero más o menos se entiende la relación entre el concepto de aprendizaje, cómo pensar el aprendizaje desde un punto de vista, digamos, de la perspectiva de la complejidad, las dimensiones que intervienen en esa concepción y la relación entre el concepto de experiencia, aprendizaje y subjetividad, más o menos en este último caso. Dijera barbijo. Sí, profe, sí se va entendiendo. ¿Sí? Sí, profe, mucho. Lo que yo no entendí son las... Bueno. Para mí estaba muy difícil de comprender los dos textos que usted subió a la plataforma. Bien. ¿Y ahora cómo lo ve? ¿Un poco mejor? No, yo ahora tendría que volver a leerlo para ver qué tal. Bien. Bueno. Quiero cerrar ahora un poquito con un texto. Acá lo acabo de... Ahí ya lo quiero compartir. Un breve relato para pensar, digamos, para que nos vamos pensando sobre... ¿Se ve allí? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. ¿Allí se ve bien? Un pequeño relato, ¿sí? Para que veamos un poco, mostrar un poco estas relaciones que estábamos viendo. Igual, no se preocupen, vuelvan con el texto, ¿sí? Y el jueves lo vamos a volver a trabajar y lo vamos a volver a conceptualizar, ¿sí? Matías, así que no se preocupe, ¿sí? Bien, lo volvamos a leer, porque en el texto de Stiperovich la idea es encontrar, digamos, fundamentos de por qué el aprendizaje es un proceso complejo, ¿sí? Básicamente eso. Bueno, este es un cuento que espero les guste, pero para ir cerrando y hacer una reflexión final si no hay alguna otra cuestión, ¿sí? Este texto se llama Absurdo. Dice: el director del primer colegio al que fui de pequeño se llamaba Vicente. En aquella época pasaban lista todos los días y los alumnos teníamos que gritar presente al ser nombrados. Yo siempre creí que mis compañeros decían Vicente en homenaje al director del centro, de manera que cuando me llegaba el turno gritaba con marcial entusiasmo: ¡Vicente! Nunca nadie me lo reprobó. Es probable que me entendieran mal como yo a ellos. De este modo transcurría una vida llena de malentendido. ¿Qué es lo normal? La educación consiste en aceptar lo que no comprendemos. A los pocos meses de mi entrada en el colegio, cambiaron al director y entró uno que se llamaba Antonio. Al día siguiente de su llegada, al pasar lista, todos mis compañeros continuaban gritando Vicente, presente en realidad. Por pura rutina, pensé. De súbito entró una alegría enorme al darme cuenta de que yo iba a ser el único de todo el colegio que hiciera las cosas bien. Mientras los apellidos sobrevolaban el patio del recreo en el que permanecíamos en fila, rogaba a Dios que nadie se me adelantara. Fueron los minutos más angustiosos de mi vida, pues iba mal en los estudios y aquella era una oportunidad de oro para demostrar que mi inteligencia estaba tan despierta como la de cualquier otro. Ya veía al prefecto de disciplina dirigiéndose a mí para felicitarme por aquel alarde de buenas maneras. Por fin, tras una eternidad, escuché mi apellido y grité con marcial entusiasmo: ¡Antonio!
Al prefecto permaneció atónito unos segundos y después me preguntó que qué había dicho. Antonio, respondí, yo comprendiendo que algo funcionaba mal. Como no fui capaz de dar una explicación razonable, me tuvo bajo observación psicológica una temporada. Ahora, con la perspectiva que dan los años, creo que tan absurdo era decir presente como decir Antonio. Pero al común de las personas les parece más lógico gritar presente. ¿A qué negarlo? Siempre tuve dificultades de adaptación. Bueno, espero que les haya gustado. Quería ilustrar un poco cómo esta persona, ¿no? Él dice, bueno, que él sentía, ¿no? Que todos gritaban Vicente, pero en realidad gritaban presente. Cuando cambia el director, él grita Antonio pensando que lo iban a elogiar. Y al final dice, bueno, siempre tuve dificultades de adaptación. Bueno, ¿cómo en esta situación ese sujeto se percibe a sí mismo como un sujeto con dificultades para adaptarse a una situación, ¿no? Fíjense cómo ese sujeto experimentó, vivió, ¿no? Digamos, pasó una situación, una experiencia única para él que le ha generado una idea, ¿no? Una creencia sobre sí mismo. ¿Se ve? A todos nosotros que tenemos, que pasamos por muchísimas experiencias por la escuela, esas experiencias nos dejan una huella, nos dejan una marca, muchas veces agradable, muchas veces no tan felices, ¿no? Y esa huella, ¿no? Que nos dejan esas experiencias, es lo que nosotros vamos aprendiendo a veces, ¿no? En estas experiencias educativas, ¿no? Y esas huellas, ¿no? Nos hacen creer ciertas cosas, nos hacen percibir la realidad de una determinada manera. Y eso es lo que genera nuestra subjetividad, ¿no? Somos sujetos únicos, somos sujetos irrepetibles, porque tenemos ideas, formas de sentir las cosas también diferentes, ¿sí? Y como docentes no tenemos que descuidar la complejidad de las situaciones, ni descuidar pensar que lo que yo armo, lo que yo diseño, también genera ideas, ¿no? También genera huellas, también genera formas de sentir, formas de pensarse, y que eso es fundamental a la hora de pensar una situación educativa. ¿Se ve? En eso consiste esta cuestión de pensar el aprendizaje desde un punto de vista complejo. ¿Se ve? Ingrid dice, pobre, sí, bueno. ¿A cuántos no nos pasó también, no? Esas interpretaciones que uno realiza de determinadas situaciones, ¿no? Bueno, comentarios. ¿Ninguno? Profe, una pregunta. Si nosotros, o sea, si por ahí usted había dicho que la normalidad se va construyendo, ¿hay Bien. también por ahí alguna posibilidad de que esa normalidad también se deconstruya, digamos, o de deconstruirla en los estudiantes, o no? ¿O es un Bien, proceso que una vez que se constituye queda fijo? bien, Joaquín, excelente. Es parte de pensar la incertidumbre y es parte de pensar que las situaciones no están dadas de antemano, ¿no? ¿Qué es lo normal? ¿No? Lo normal lo construimos nosotros. ¿Qué es lo normal en este momento de emergencia sanitaria? Nadie pensó que íbamos a andar con barbijos en la calle. Sin embargo, luego de muchos meses, pareciera que, ¿no? Yo salí el otro día al centro y todo el mundo anda con barbijo y ya, yo me acuerdo las primeras veces
después de esos meses que tuvimos en casa y cuando habilitaron, no sé si a ustedes les pasó, habilitaron las salidas, que fuera la primera vez que yo salía de mi domicilio a hacer unas compras al centro, y me extrañó, no sé si a ustedes también, nos extrañó, a mí me extrañó ver a la gente con barbijo, porque era la primera vez que veía que muchas personas, no verles la cara a las personas, ¿no? Sin embargo, después de unos meses, hoy, quien no tenga el barbijo ya parece una situación anormal, ¿no? Digo que está muy bien la pregunta de Joaquín porque la normalidad es algo que se construye, que no está dada, ¿no? Y muchas veces pensamos que una cosa tiene que ser así porque sí, ¿no? Y a veces no nos cuestionamos por qué es así, ¿no? Sino que nos adaptamos a esa situación. Y eso forma parte también de un propósito de la educación. Crear sujetos críticos, ¿no? De la realidad que se nos presenta. Generar las posibilidades, crear situaciones de enseñanza para que el otro aprenda a reflexionar y a pensarse en esa situación. Nada está dado. Todas las realidades se construyen, ¿sí? Y la normalidad es algo que se construye. Y que muchas veces nosotros pensamos que es algo que tiene que darse de una determinada manera y las cosas como que tienen que ser así. Nosotros que trabajamos en educación, ustedes que van a ser docentes, las realidades de sus sujetos no están dadas. Las realidades de sus estudiantes no están dadas. Ustedes tienen que generar las posibilidades para que ellos se piensen diferente, para que ellos puedan construir un futuro distinto. Ustedes no les van a buscar un trabajo, pero sí les van a dar herramientas para poder pensarse diferentes en un futuro, ¿no? Cuando uno, cuando yo les decía, bueno, a veces estas situaciones es importante tener en cuenta la cuestión de la incertidumbre, ¿no? Y esto de ofrecer, bueno, ya vamos a ver cuando veamos Vygotsky, pero cuando uno ofrece explicaciones posibles, diversas sobre lo que está pasando, uno se sale de esa única explicación que ha construido. Cuando uno comparte puntos de vista con el otro, ¿no? Y el otro me ofrece su punto de vista de cómo ver la realidad, cómo la imaginó, cómo la pensó, me hace pensar a mí también. Por eso son tan ricos los intercambios, ¿no? Los trabajos en grupo, pero los trabajos en grupo genuinos, ¿no? Donde hay intercambio de puntos de vista. Y muchas veces en nuestro paso por el sistema educativo se han construido dispositivos o situaciones de enseñanza que anulan, ¿no? El intercambio de esos puntos de vista, que sancionan cuando ese punto de vista no no va acorde según una determinada línea, ¿no? Creo que nosotros que trabajamos en educación tenemos que aprender a trabajar con la diversidad y tenemos que empezar a pensar de que las situaciones que planificamos, las situaciones de enseñanza que construimos, no están dadas. Nosotros tenemos una planificación, una orientación, y puede ocurrir cualquier cosa. Quienes están allí pueden estar pensando muchas cosas en este momento, ¿no? Y entonces, nada está dado, ¿no? Y está muy bien lo que dice acá Joaquín, ¿no? Uno puede deconstruir eso que parece normal y volver a construirlo, ¿no? Bien. Bien. Bueno, ¿algo más? Bien, queda entonces, vamos a seguir trabajando este tema, vamos a volver sobre las lecturas, como dice Matías. Yo les iba a dejar un texto de Terishi, lo voy a subir para quien quiera ir avanzando, lo puede ir leyendo,
Pero el día jueves, con vistas a la actividad, a la segunda actividad que hay que presentar el día lunes, ¿sí? Les pido a todos lean ese caso, vuelvan sobre las lecturas, y el día jueves vamos a trabajar sobre esa actividad todos juntos acá, ¿sí? Es decir, que cada uno se va a llevar algunas ideas de cómo armar su propio trabajo práctico para presentarlo el lunes, ¿sí? Si puedo avanzar con el concepto de trayectoria educativa, avanzamos, y si no, lo dejamos para el lunes también. Pero el jueves volvemos sobre el caso que les dejé como actividad 2 y volvemos sobre estas lecturas del Lego y de Cyberwatch. ¿Están? Ah, perdón, el miércoles, Ingrid, perdón, es que tengo tantas preguntas, perdón, Ingrid, el miércoles. Nos vemos el miércoles a la 1 de la tarde. ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos el miércoles, lectura del caso y relectura de la bibliografía. ¿Sí? Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien, que pasen una linda tarde y nos vemos el miércoles. Chao, Gustavo. Chao, Gabriela. Chao, Walter. Ah, profe, antes de retirarme yo quería preguntarle, yo justo la primera clase que hubo no pude asistir, entonces quería saber, o sea, si usted después nos va evaluando con parciales o si no hay, o cómo es la forma de evaluar que tiene usted. Mira, estos encuentros sincrónicos, dadas las circunstancias en las que estamos, digamos, yo no tomo asistencia, ¿sí? Sí cuento las actividades que realizan. Está abierta, creo, ya me voy a fijar, la actividad número